Hola. Bienvenidos a la tercera lección de Ingeniería Financiera de T4. Hasta ahora hemos estudiado activos individuales, gráficos y métodos de trading. Hoy planteamos una pregunta diferente. ¿Realmente se puede reducir el riesgo mezclando diversos activos? La respuesta es sí. En 1952, el economista Harry Markowitz lo demostró matemáticamente, lo que le valió el premio Nobel. El fundamento teórico es sólido. El punto clave es este: es posible mantener el mismo nivel de rendimiento y reducir el riesgo entre un 30 y un 50 según la correlación de los activos. Por ejemplo, al crear un portafolio 60/40, 60 acciones y 40 bonos, la volatilidad es mucho menor que si solo compraran acciones. Aprenderemos tres cosas. 1. Principios de diversificación y correlación. 2. Comparación entre las estrategias 60/40, permanente y all-weather. 3. Técnicas prácticas de rebalanceo y paridad de riesgo. Un dato sorprendente: el riesgo de un portafolio no es simplemente el promedio del riesgo de cada activo. Hagamos el cálculo: si mezclan equitativamente acciones con una volatilidad del 18 y bonos con un 5, el promedio sería 11.5. Pero, ¿cuál es la realidad? Es aproximadamente del 9 al 10. ¿No es increíble? ¿Por qué sucede esto? Usando una analogía, es como un juego de tirar la cuerda en direcciones opuestas. Como las acciones y los bonos suelen moverse en sentidos contrarios, compensan la inestabilidad entre sí. La medida de este movimiento en direcciones opuestas es la correlación. El rango va desde -1, totalmente opuesto, pasando por 0, sin relación, hasta +1, movimiento simultáneo. Cuanto más negativo sea el valor, mejor será la diversificación. Según los datos históricos, la correlación entre acciones y bonos es de aproximadamente 0.2 a 0.5. Aunque es una relación de oposición débil, esto es precisamente lo que crea el milagro de la diversificación. Ahora, imaginen un gráfico. El eje horizontal es el riesgo, volatilidad, y el eje vertical es el rendimiento. Todas las combinaciones de cartera posibles están dispersas aquí como puntos. Entre ellas, hay combinaciones especiales: el máximo rendimiento para el mismo riesgo, o el mínimo riesgo para el mismo rendimiento. La curva que las une es la frontera eficiente. Las carteras situadas sobre la frontera eficiente tienen la ponderación óptima. Las combinaciones debajo de la curva son ineficientes, ya que existen otras que permiten ganar más con el mismo nivel de riesgo. Hay un punto muy famoso: la cartera con el ratio de Sharpe máximo. El ratio de Sharpe es sencillo, es un indicador de eficiencia que mide cuánto más se gana por cada unidad de riesgo asumida. Teóricamente, es el punto óptimo que todo inversor debería buscar. Según su tolerancia al riesgo, pueden ajustar el rendimiento y el riesgo añadiendo efectivo o recurriendo al apalancamiento. Un ejemplo concreto: mezclar acciones y oro. Cuando las acciones son fuertes, el oro suele debilitarse, y cuando el oro sube, las acciones tienden a bajar. Al combinar activos que se mueven en direcciones opuestas, la volatilidad total de la cartera se reduce significativamente y se posiciona sobre la frontera eficiente. Comparemos las tres carteras más utilizadas en la práctica. 60/40. 60 acciones/40 bonos es la más sencilla y ha sido probada durante 70 años. Aunque sufrió una caída simultánea en 2022, -17.5, estadísticamente sus rendimientos a largo plazo son estables. Muchos fondos de jubilación usan esta estructura. Cartera permanente. 4 partes iguales: asignación fija del 25 en acciones, bonos a largo plazo, oro y efectivo. Tiene una volatilidad menor y una característica de defensa constante, donde algunos activos se mantienen fuertes en cualquier entorno. Cartera All Weather, diseñada por el legendario gestor de fondos Ray Dalio.
Tiene menor volatilidad que la 60/40 y fue creada para responder a 4 escenarios económicos: crecimiento, recesión, inflación y deflación. ¿Cuál es la mejor? No hay una respuesta única. Elijan según su tolerancia al riesgo, etapa de vida, activo o jubilado, y situación fiscal. Para esto último, consulten la normativa local. De hecho, las acciones, como el índice 500 a través de SPY, y el oro, Gold, históricamente tienden a moverse de forma inversa. Si las acciones caen bruscamente, el oro suele subir. Pueden observarlo en los gráficos. Esta es la prueba de la diversificación. ¿Qué pasaría si definen su portafolio y lo dejan abandonado? Con el tiempo, las proporciones cambiarán automáticamente. Ejemplo concreto: si comenzaron con un 60/40, acciones/bonos, y, tras un año, las acciones subieron fuerte y llegó a 65/35. El riesgo ahora es mayor que el plan original. Su gestión de riesgo se ha desmoronado. La solución es el rebalanceo. Consiste en vender algunas acciones y comprar bonos para volver a la proporción original, siguiendo reglas automáticas. Desde el punto de vista psicológico, esto es ejecutar la regla de oro de la inversión: comprar lo que bajó y vender lo que subió, sin emociones. El ser humano tiende a comprar lo que sube y vender lo que baja, pero el rebalanceo hace lo contrario. Hay 3 métodos principales: 1, periódico, una vez al año, en enero; 2, basado en rangos, cuando la proporción de acciones se desvía +-5, y 3, ante cambios bruscos de volatilidad. La mayoría de los fondos institucionales usan el segundo método, disparador por umbral. Un concepto avanzado: la paridad de riesgo. ¿Sería justo comprar un 33 de acciones, bonos y oro por igual? La respuesta es no. Esto se debe a que las acciones tienen una volatilidad del 18, mientras que los bonos tienen un 5. Si se mezclan en la misma proporción, las acciones representarían más del 80 del riesgo del portafolio. Es una estructura desequilibrada. La paridad de riesgo plantea lo siguiente: ¿qué proporciones serían necesarias para que cada activo contribuya exactamente de forma equitativa, por ejemplo, un 33 cada uno, al riesgo total del portafolio? El resultado es sorprendente: aproximadamente 30 en acciones, 50 en bonos y 20 en oro. No se usan pesos iguales, sino que se pondera inversamente la volatilidad de cada activo. Cuanto menor es la volatilidad, más se compra. Símbolo de peligro: limitación importante. La paridad de riesgo teórica completa requiere el uso de apalancamiento. Préstamos. Los inversores individuales pueden usar este principio como referencia, pero deben evitar el apalancamiento excesivo. Resumamos lo aprendido hoy. La construcción de un portafolio consiste en 3 decisiones. 1. ¿Qué clases de activos elegir? Acciones, bonos, oro, efectivo. 2. ¿En qué proporción mezclarlos? 60/40, portafolio permanente o all-weather. Y 3. ¿Cuándo y bajo qué reglas ajustarlos? Estrategia de rebalanceo. Entonces, ¿qué pasa con los activos de las lecciones de análisis técnico? Cumplen la función de satélites en el portafolio general. El estándar es automatizar el 80 a 90 de la base con S de índices y gestionar manualmente el 10 a 20 restante para aprovechar ideas y el tiempo de entrada. En la próxima lección T4-4, aprenderán las técnicas reales para automatizar este rebalanceo. Veremos cómo combinar TradingView PanScript con APIs de trading automático para que las reglas se ejecuten solas, sin necesidad de intervención manual. Símbolo de peligro: limitación importante. La diversificación no evita todas las pérdidas. Existen pánicos bursátiles, como la crisis financiera de 2008 o el inicio del COVID en 2020, donde todos los activos caen simultáneamente. En esos casos, el efectivo y el oro son los únicos refugios seguros. Conclusión: este curso tiene fines educativos e informativos.
No constituye una recomendación de inversión ni garantiza rentabilidad alguna. Ustedes son responsables de todas sus decisiones de inversión y de cualquier pérdida. Antes de invertir, revisen cuidadosamente su tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado.